Bien, jóvenes, vamos a ver el tema número 10, perímetros y áreas uno, sesión uno. ¿Ok? Para empezar, cuando la humanidad desarrolló la agricultura, tuvo la necesidad de determinar áreas especiales para las faenas agrícolas. En particular, era importante conocer la superficie, que la representamos en áreas, y el perímetro, que es el contorno que encierra esa área. El perímetro de las zonas destinadas al cultivo de la tierra. Hasta donde se tiene registro, las civilizaciones babilónicas y egipcias fueron las primeras en plantear problemas de medición de perímetros y áreas. La pregunta es, ¿cómo determinas el perímetro de un triángulo equilátero? Por ejemplo, sabemos que un triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales. La medida del lado del siguiente triángulo equilátero es S. ¿Cuál de las siguientes expresiones son válidas para obtener el perímetro? Márcalas con una flechita. Bueno, antes de que ustedes hagan esto, tal vez se pueden confundir, van a decir, profe, ¿cómo sacar el perímetro si lo único que nosotros conocemos es con números encontrar el perímetro, pero con literales no? Recuerden que existe un lenguaje que, aparte de ser operaciones aritméticas básicas, que es el uso de números o cantidades, también podemos representar esas cantidades con literales, que a esas las llamamos variables, ¿ok? Estas literales representan una medida que no se conoce, pero una vez que tú sabes el valor de ese, las puedes sustituir. Y usted va a decir, todo esto nos lleva a encontrar una fórmula o una expresión algebraica para el perímetro, ¿ok? En este caso, la literal involucrada es S. Ustedes ya lo han hecho y van a decir, ¿cuándo lo hemos hecho? ¿Cuándo hemos utilizado expresiones algebraicas? ¿Cuándo hemos utilizado expresiones matemáticas o una fórmula? Bueno, los voy a llevar al formulario de perímetros y áreas, o de áreas y de perímetros, que vieron en primaria. Ustedes sabían que para encontrar el área o el perímetro de un cuadrado o cualquier polígono, teníamos que utilizar literales que representaban a cada una de los lados. Un ejemplo, para un cuadrado, sabemos que todos sus lados son iguales. Para encontrar el área era lado por lado. Y no utilizábamos la palabra lado, sino una literal que lo representa. Y decíamos L por L. Inconscientemente estamos utilizando una ecuación que, al sustituir el valor que representa el lado de cualquier cuadrado, nos va a llevar a encontrar su área. El perímetro lo encontramos que es la suma de todos sus lados, que son 4 lados, o también equivale a decir 4 veces los lados por el valor de uno de ellos. ¿Por qué 4 veces? Porque miden lo mismo. Es lo mismo sumarlo 4 veces a que multiplicar 4 por L. En este caso de este polígono, que es regular, que tiene todos sus lados iguales. Hay polígonos que tienen todos sus lados iguales y no es necesario que sea cuadrado, también puede ser un pentágono, 5 lados, entonces diríamos 5 por el valor del lado. Ese es para un pentágono. El pentágono es el que tiene 5 lados, hablando de un polígono regular. Bueno, es lo mismo sumarlo que multiplicarlo. En este caso me quedo con esta parte, que es la suma de todos los lados. En un rectángulo es base por altura para su área, y estamos utilizando literales que representan esas cantidades. Si yo conozco cuánto mide, un valor numérico, ¿ok? Entonces sustituiríamos la literal por el valor numérico que lo representa. Ejemplo, si fuese 3 y fuese 2, diríamos 3 por 2. El área sería igual a 3 por 2, 6 unidades cuadradas. Bueno, un ejemplo. ¿Sale? 3 por 2 igual a 6. Este fue un ejemplo cómo nosotros las ecuaciones o las fórmulas las sustituimos por el valor numérico que representa esa literal. ¿Cómo encontramos el perímetro? La suma de todos sus lados. B más H más B más H. O, si ustedes identifican, son dos lados iguales, tanto para la base y dos para la altura. B más B más H más H. Lo podemos hacer también por sus paralelas.
Otra forma también es que digamos 2 por B más 2 por H. Y esa sería otra forma de representar el rectángulo, el perímetro. Tenemos tres expresiones. Esta, que es similar, y la vamos a dejar en 2 mejor. Y el otro es P, es igual, es el perímetro, a 2 por B más 2 por H. Y ahí está. 2 veces B más 2 veces H. Y esa sería otra forma. Ahora, para un triángulo, el perímetro, y estamos hablando de un triángulo que tiene todos sus lados iguales, es lado por lado, lado más lado más lado. ¿Ok? Para el área es base por altura sobre 2. La altura es exactamente en la base hacia el vértice a un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Ángulo de 90 grados. Y así es como nosotros sabemos la altura. ¿Ok? Del vértice que quede perpendicular con la base y esa medida se le conoce como la altura. Bueno, y entonces aquí está la fórmula para el área y para el perímetro. Así sucesivamente para cualquier figura geométrica. Ahora, ¿cuál es la que un poquito cambia su estructura? Tal vez las otras son similares. Es el círculo. Para encontrar el área es pi por radio al cuadrado. Pi es 3.1416. Un aproximado. ¿Ok? Esta es la medida del pi. Nos quedamos con el más común, como lo aprendimos, con 4 dígitos. ¿Ok? Es un aproximado. Ahora, pi por radio al cuadrado encontramos el área. La circunferencia también podemos encontrar lo que es su perímetro. Es pi por el diámetro. ¿Ok? ¿Y de dónde nace pi? Dice que pi es el perímetro o lo que ocupa la circunferencia entre el diámetro. De ahí vemos cuántas veces entra el diámetro en la circunferencia. Y se dieron cuenta que en todos los círculos, cada vez que dividían el perímetro entre lo que era el diámetro, se dieron cuenta que son 3.1416 veces que entra. Por eso de ahí sale el pi. En resumen y en grandes rasgos, les explico dónde sale el pi. 3.1416. Bueno, estas son las fórmulas que vamos a estar utilizando y ustedes las van a ir aplicando conforme vamos avanzando. Por eso les pido que si pudieran tomar nota o tener o imprimir un formulario de áreas y perímetros, les ayudaría bastante para entender el tema. Ahora, vamos a ver lo siguiente, porque ahora ustedes ya identificaron cómo encontrar el perímetro de este triángulo y van a poner una rayita, una flechita, perdón, donde es la correcta. Existen solamente de estas dos fórmulas correctas. Analícenla con lo que vimos en el formulario. Manos a la obra, calculen, perdón, cálculo del perímetro de rectángulos y cuadrados. Vamos a ver ahora cuadrados y rectángulos, sus perímetros. Resuelve individualmente. Laura va a poner un tapete en la sala de su casa. Aún no decide de qué tamaño lo quiere. Y va a probar con varias medidas. Utilizó una cintilla engomada para marcar el límite que ocuparía cada tapete. Bueno, ahora, ¿qué es lo que tiene Laura? Aquí tiene 4 tapetes. De los 4 tapetes, Laura tiene un carrete. Yo iba a ponerles un ejemplo, pero voy a tomar el de ustedes ya para ir más rápido, porque está práctico. Tiene un engomado que mide 12 metros de longitud. Es suficiente esa pieza para marcar todas las medidas de largo y el ancho del tapete. Todas, es decir, que todo el tapete, la suma de todos sus lados es igual a 12. Ahora, para que Laura pueda encontrar el tapete que satisface la medida de todo el perímetro, tenemos que ir a lo siguiente. Número 1. De cada uno encontrar el perímetro de A, de B, de C y de D. Profe, ¿cómo encuentro el perímetro? Es la suma de todos sus lados. Recuerden que solamente nos da 2 lados porque los otros son iguales al ser paralelos. Este mide 3, este mide 2. Entonces la suma de todos sus lados tiene que ser igual
a la medida que ella tiene que va a satisfacer el largo y el ancho del tapete que busca. Ahora, el carrete de la cincha de engomado mide 12 metros de longitud. ¿Cuál de estos 4 tapetes, su perímetro es igual a 12 metros? Ustedes van a realizarlo y con eso van a contestar las preguntas B, C y D. ¿Ok? La pregunta A, ustedes también la van a contestar. Describen cómo calcularse la cantidad de cintilla que utiliza en cada caso. Describe también qué es necesario hacer para determinar el perímetro de cada tapete, qué forma tiene el tapete, si es cuadrado, rectangular, triangular, ustedes van a determinar. Ahora vamos al siguiente, reúnete con un compañero y lo van a hacer individual y consideren que las medidas de cada tapete son las siguientes. Profe, aquí entramos a una problemática. Yo les voy a ayudar con el tapete. Sabemos que la suma de todos los lados es igual a ¿qué? Son rectángulos. Entonces, la suma de la base y la altura es igual al perímetro. Pero aquí no nos está dando valor numérico, sino literales. ¿Cómo puedo encontrar el perímetro? Perímetro, ¿ok? Es igual a A más B más A más B. ¿Y por qué A más B? Si ustedes analizan, se van a dar cuenta que como este lado es paralelo, tiene la misma medida en su paralelo. Ahora analizamos el que es vertical, su paralelo también mide B. La suma de todos los lados es A más B más A más B, o lo pueden agrupar también de otra forma. Voy a acomodarlo aquí. Y van a darse cuenta que algunos de ustedes van a tener diferentes ejemplos. Perímetro es igual a 2 veces sumar A más A más B más B. B más B. Y esto también se puede simplificar a decir términos semejantes, ¿ok? Se suman 2B, A más A es 2A. B más B, 2 veces B. Y aquí tengo las diferentes formas en que yo puedo plantear el perímetro. En sí estas dos son iguales. Esta también es equivalente, pero pues ya lleva una estructura diferente, más rápida y más simple. Ah, ya entendimos que cuando quiero encontrar el perímetro de un rectángulo es 2 veces A, podemos decir el largo o la base, y 2 veces el ancho o lo alto. Ok, muy bien. Ahora, se tienen que sustituir según las literales que estén involucradas. En esta tapete, que es el F, me piden el perímetro del tapete F. Es muy sencillo. ¿Cómo se hace? Bueno, en vez de utilizar los ejemplos o las literales de A y B, como la hemos conocido de base y ancho, o base y altura, en este caso van a utilizar las literales que están involucradas, M y N. ¿Qué va a cambiar? La estructura sigue siendo la misma. Lo único que cambia son las literales. Y con esto van a trabajar lo que se pide. Anoten el perímetro de cada tapete. De preferencia lo deben de hacer de manera simplificada. ¿Ok? Los términos semejantes, reducirlos. A y A se reducen a más A, que es 2A. A y B, B más B es igual a 2B. Y así ustedes van a tener el tapete E. Yo ya lo voy a poner aquí. Muy sencillo. Y digo que es 2A más 2B. Ese sería el perímetro del tapete E. Ustedes van a hacer para el tapete F, G y H. Comparen sus respuestas en grupo. Con ayuda de su maestro, acuerden una expresión general para calcular el perímetro de un rectángulo cualquiera y de manera particular para un cuadrado. Vamos a ver cuáles serían esas fórmulas. Aquí tenemos que para el cuadrado sería perímetro para un cuadrado es igual a la suma de todos sus lados.
Permítame. Es igual de un cuadrado a la suma de todos sus lados. Lado, más lado, más lado, más lado. Lo voy a poner con la L para que no le confundamos. L mayúscula para que no le confundamos. L más L más L. Que esto es igual a decir perímetro a 4 veces L. 4L o 4 por L. Ese sería para lo que es un cuadrado. Ahora, para un rectángulo pueden utilizar los conceptos de que tenemos aquí. Miren. Base y altura. Base y altura. Ya lo voy a poner acá. Base, altura, o lo pueden simplificar. Yo utilicé esas literales porque son las más comunes y están en el formulario. ¿Ok? Y hasta aquí estaríamos trabajando con lo que es la sesión número 1.